Estás viendo la segunda parte de esta serie sobre la vida de Juan Calvino. En este episodio, nos centraremos en su estancia en Basilea, donde escribe su obra maestra, La institución de la religión cristiana, y su llegada a Ginebra, donde impulsaría su primera reforma. Veremos cómo, junto a Farel, intentó establecer una ciudad regida por principios bíblicos, pero fue rechazado y expulsado. Una etapa clave de formación, obra teológica y conflicto inicial. Capítulo 5. Exilio en Estrasburgo. Influencia luterana y vida eclesial. 1538-1541. Tras su expulsión de Ginebra, Juan Calvino y Guillermo Farel se dirigieron primero a la ciudad de Berna para apelar la decisión, esperando que las autoridades bernesas intercedieran en favor de ellos. Pero los esfuerzos de conciliación no prosperaron. Ginebra se mantuvo firme en su resolución de desprenderse de sus dos intransigentes pastores. Comprendiendo que no serían restituidos, Calvino y Farel siguieron caminos distintos. Farel aceptó inmediatamente un llamado a predicar en Neuchâtel, otra ciudad suiza que había abrazado la Reforma. Calvino, por su parte, quedó temporalmente solo y algo perdido, residiendo brevemente en Basilea mientras decidía su futuro. Fue entonces cuando recibió una invitación providencial. El influyente reformador Martín Bucero, de Estrasburgo, le instaba a venir a servir allí. Estrasburgo, una ciudad imperial en la actual frontera franco-alemana, era en ese tiempo un vibrante refugio protestante. Bucero, su principal líder, deseaba aprovechar el talento de Calvino y le ofrecía el pastorado de una congregación de refugiados franceses residentes en la ciudad. Aunque herido por la experiencia en Ginebra, Calvino aceptó la propuesta. Con 29 años de edad, se instaló en Estrasburgo a mediados de 1538. Allí encontraría 3 años de relativa paz, prosperidad espiritual y fructífero trabajo teológico, que él mismo más tarde recordaría como los años más felices de su vida. En Estrasburgo, Calvino pudo participar de primera mano en una iglesia reformada bien organizada según el modelo luterano evangélico. Martín Bucero, hombre conciliador y práctico, inculcaba una visión del cristianismo muy centrada en la vida comunitaria y la piedad cotidiana. Más que ahondar en disputas doctrinales abstractas, Bucero ponía el acento en cómo aplicar el evangelio en la conducta, las estructuras e instituciones sociales. Esta influencia dejó huella en Calvino. Aprendió la importancia de la disciplina eclesiástica moderada pero firme y de la colaboración con las autoridades civiles para lograr la reforma integral de la sociedad. Lecciones que aplicaría al volver a Ginebra. El joven exiliado asumió con diligencia sus responsabilidades pastorales en Estrasburgo. Predicaba 2 veces cada domingo y enseñaba la Biblia diariamente en una escuela de teología o academia local. Alimentó así su vocación como maestro de la Escritura ante futuros ministros. Al mismo tiempo, este periodo fue enormemente productivo en lo literario. Calvino se dedicó a revisar y ampliar su obra magna. En 1539, publicó en Estrasburgo la segunda edición de la institución de la religión cristiana, que creció de 6 a 17 capítulos. Añadió en esta versión secciones enteras inspiradas en las Loci Communes de Melanchthon, abordando con mayor profundidad temas como la providencia divina, los sacramentos y la libertad cristiana. El texto se triplicó en tamaño, reflejando la maduración teológica de su autor. Además, en 1540, Calvino publicó su primer comentario bíblico completo, dedicado al libro de los Romanos. Este comentario inauguró una monumental serie de exégesis de casi toda la Biblia que ocuparía a Calvino el resto de su vida. Escribió también tratados, una defensa de la sana doctrina de la cena contra los ataques de católicos y de algunos luteranos rigoristas, y compuso himnos y salmos para el culto. Junto con el músico Clement Marot, elaboró un himnario que incluía 18 salmos musicalizados y el credo apostólico en verso. Otro acontecimiento notable tuvo lugar en Estrasburgo, el matrimonio de Juan Calvino. A los 30 años, Calvino, que hasta entonces había llevado una vida de soltero austero, decidió que era conveniente tener una compañera idónea en el ministerio.
Sus amigos, especialmente Bucero, le animaron a casarse por las ventajas pastorales y personales que ello traería. Luego de algunas propuestas fallidas y correspondencia en busca de esposa, Calvino encontró a la que sería el amor de su vida, Idelette de Bure, una mujer de origen holandés que había llegado a Estrasburgo como refugiada. Idelette era viuda de Juan Storder, un ex anabaptista convertido al protestantismo, y tenía 2 hijos pequeños de su matrimonio anterior. Calvino la conoció inicialmente como parte de su congregación francófona, pues tanto ella como su difunto esposo habían asistido a sus cultos. Admirado por la piedad, la inteligencia y la templanza de Idelette, Calvino contrajo matrimonio con ella en agosto de 1540. Fue un matrimonio discreto, sin pompas, fiel al carácter sencillo de ambos, pero por los testimonios sabemos que resultó sumamente feliz. Idelette se convirtió en la compañera espiritual, enfermera, consejera y apoyo incondicional de Calvino. Ella apoya mi ministerio con su humildad y dedicación, y no hay mayor bendición terrenal para mí, llegó a decir de su esposa. La pareja no tendría hijos que sobrevivieran. En 1542 nació un hijo de ambos que murió a las pocas semanas, y no pudieron tener más descendencia. Sin embargo, Calvino asumió con cariño la paternidad de los 2 hijastros de Idelette y disfrutó de una cálida vida familiar esos años, algo infrecuente en su biografía marcada por el trabajo intenso. El período estrasburgués también acercó a Calvino al corazón del movimiento reformador más amplio en Europa. En 1540 y 1541 fue delegado por la ciudad de Estrasburgo para asistir a varias dietas imperiales y conferencias religiosas convocadas por el emperador Carlos V en Worms y Ratisbona. Allí pudo encontrarse con teólogos protestantes veteranos, en particular entabló una profunda amistad con Felipe Melanchthon, el estrecho colaborador de Lutero. Calvino y Melanchthon, a pesar de la diferencia de edad, Melanchthon era 12 años mayor, congeniaron de inmediato. Compartían el temperamento más calmado y sistemático, en contraste con el ímpetu de Lutero, y el deseo de buscar la unidad entre los evangélicos. Su correspondencia posterior se extendería por 24 años, hasta la muerte de Melanchthon, y evidenciaría el mutuo respeto y afecto intelectual que se profesaban. Gracias a estas conferencias, Calvino también pudo cooperar indirectamente en esfuerzos de reconciliación doctrinal entre protestantes y católicos, como en la Dieta de Ratisbona, 1541, donde se discutieron posibles acuerdos. Aunque esos diálogos fracasaron en lograr la reunificación, la experiencia amplió la perspectiva de Calvino sobre la complejidad del panorama religioso europeo. En síntesis, los años en Estrasburgo, 1538-1541, consolidaron a Juan Calvino como teólogo, pastor y líder. Refinó su pensamiento, se enriqueció con influencias luteranas moderadas, experimentó el gozo de una vida familiar y vio prosperar una congregación bajo su cuidado. Irónicamente, este breve exilio le proveyó las herramientas y la madurez que necesitaba para enfrentar con éxito el desafío que estaba por reaparecer en su camino. La ciudad de Ginebra volvía a llamarlo. Los ginebrinos, que 3 años antes le habían echado, ahora, en circunstancias apremiantes, le rogaban que regresara como pastor. La reforma en Ginebra se había debilitado tras su partida. La iglesia local estaba desorganizada y la moralidad del pueblo descuidada. En 1541, la ciudad de Ginebra formalmente invitó a Calvino a volver y asumir nuevamente el liderazgo espiritual. Cuando Calvino leyó aquella carta en Estrasburgo, rompió en llanto. Preferiría 100 otras muertes antes que esa cruz, sobre la cual tendría que morir 1000 veces al día, exclamó, expresando con metáfora dramática su repugnancia a retomar la carga pesada que tan mal había terminado la última vez. Durante semanas, Calvino vaciló. Su corazón anhelaba seguir en la paz de Estrasburgo, pero sus amigos y su propia conciencia de deber le hicieron ver que era el llamado de Dios. Finalmente, tras 10 meses de deliberación interna, Juan Calvino tomó la decisión de regresar a Ginebra y no la abandonaría jamás. Capítulo 6. Retorno a Ginebra y las reformas teológicas, sociales y políticas, 1541-1564,
Juan Calvino llegó de vuelta a Ginebra el 13 de septiembre de 1541, con 32 años de edad, dispuesto a reemprender la obra inacabada de reformar la ciudad de Dios en suelo suizo. Esta vez fue recibido con honores y grandes expectativas por parte del gobierno local. Los mismos magistrados que años antes lo habían desterrado ahora, reconocían que lo necesitaban. Para muchos ciudadanos, la breve etapa sin Calvino había demostrado la importancia de su liderazgo. Sin su mano firme, la iglesia genevense había caído en el desorden, y la moral pública se relajó. El regreso de Calvino, pues, fue visto como una segunda oportunidad providencial para hacer de Ginebra un modelo de comunidad cristiana. Calvino volvió con determinación, pero también con cautela. Comprendía que, para triunfar esta vez, debía asentar bases institucionales más sólidas y manejar con sabiduría las relaciones con las autoridades civiles. Apenas reinstalado, su primera medida fue retomar su ministerio de la palabra exactamente donde lo había dejado en 1538. El primer domingo que subió al púlpito de la Catedral de San Pedro, abrió la Biblia en el versículo siguiente al último que había predicado antes de su exilio, y continuó su exposición verso a verso. Este gesto simbolizó la continuidad y firmeza de su vocación pastoral por encima de las vicisitudes políticas. A partir de entonces, Calvino predicó incansablemente. En Ginebra llegó a dar sermones varias veces cada semana, normalmente todas las mañanas entre semana y 2 veces los domingos, además de conferencias bíblicas para pastores y la composición de escritos teológicos. Un testigo de la época, Denis Raguenier, impresionado por la profundidad de sus sermones, comenzó a transcribirlos mediante taquigrafía alrededor de 1549, llegando a recopilar cientos de ellos con notable precisión. Gracias a este esfuerzo, hoy disponemos de una vasta colección de sermones calvinianos que nos muestran su estilo expositivo, riguroso, apasionado y directamente aplicado a la vida de los oyentes. Con todo, el legado más perdurable del segundo periodo ginebrino de Calvino fue la implementación de un nuevo sistema de gobierno eclesiástico y social. Poco después de su regreso, en noviembre de 1541, Calvino presentó al Consejo Municipal sus ordenanzas eclesiásticas, un documento que delineaba la organización de la Iglesia de Ginebra y su relación con el Estado. Estas ordenanzas establecieron 4 ministerios o oficios fundamentales. Pastores, encargados de predicar la palabra de Dios, administrar los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, y guiar espiritualmente a la congregación. Los pastores serían examinados y aprobados por sus colegas, asegurando su idoneidad doctrinal y moral, pero a la vez debían ser confirmados por el Consejo Civil, un ejemplo de la colaboración entre Iglesia y Estado. Doctores o maestros, responsables de la enseñanza de la doctrina cristiana, la formación teológica y la educación en general. En la práctica, fueron los profesores de la academia y escuelas que fundaría Calvino, destinados a mantener la pureza doctrinal y a preparar nuevas generaciones de ministros. Ancianos, presbíteros, un grupo de hombres maduros y respetados de la ciudad, seleccionados conjuntamente por el clero y el Consejo Civil, cuya función era supervisar la conducta moral de la población e intervenir en casos de indisciplina. Se instituyeron 12 ancianos que, junto con los pastores, integrarían el órgano de disciplina espiritual. Diáconos, encargados de las obras de caridad y la administración de la asistencia social. Atenderían a los pobres, enfermos, huérfanos y necesitados, gestionando hospitales y fondos de ayuda, reflejando así la fe a través del servicio práctico al prójimo. El pilar central de la estructura calvinista fue la creación del consistorio, un consejo compuesto por los pastores de la ciudad y los ancianos laicos. El consistorio se reunía semanalmente para vigilar la vida religiosa de Ginebra, exigiendo la observancia de los mandamientos y corrigiendo a quienes vivían en escándalo o desorden. Tenía potestad para amonestar privadamente, convocar a los infractores y, en última instancia, negar la comunión a quienes persistieran en faltas graves, lo cual equivalía a una excomunión temporal.
Es importante subrayar que el consistorio no podía imponer castigos civiles, no encarcelaba ni ejecutaba. Su autoridad era espiritual. No obstante, trabajaba en estrecha colaboración con el Consejo de la ciudad. Los casos de inmoralidad flagrante o delitos pasaban a la jurisdicción civil para sanciones legales. Esta interdependencia entre Iglesia y Estado configuró lo que algunos han llamado la teocracia ginebrina, aunque Calvino siempre sostuvo una distinción de esferas. Él veía al Estado como un instrumento para apoyar y no entorpecer la reforma moral, y a la Iglesia como la conciencia espiritual de la sociedad. Bajo estas nuevas ordenanzas, Ginebra inició una reforma social profunda. Las tabernas fueron reguladas estrictamente para combatir la embriaguez y las riñas. Se prohibieron los juegos de azar, la blasfemia y los bailes licenciosos. Se exigió la asistencia al culto dominical. La ciudad adoptó un estilo de vida sobrio. El catecismo escrito por Calvino, un sencillo manual de preguntas y respuestas basado en los 10 mandamientos, el credo y el Padre Nuestro, se enseñaba a todos, chicos y grandes, asegurando uniformidad doctrinal. En síntesis, Ginebra comenzó a transformarse en una escuela de Cristo, donde la vida cotidiana quedaba moldeada por la ética protestante. No obstante, estos cambios no estuvieron libres de oposición. Los viejos adversarios de Calvino, los llamados libertinos, también conocidos como la facción de los espíritus partidarios de la libertad, volvieron a la carga. Esta facción incluía a varias familias aristocráticas y a ciudadanos descontentos que resentían la intromisión del consistorio en sus vidas privadas. A ellos se sumaron algunos personajes de ideas más radicales que defendían una especie de libertad religiosa absoluta, cercana al libertinaje moral y a doctrinas heréticas. Durante la década de 1540, Calvino enfrentó numerosos desafíos de este grupo. Panfletos anónimos lo difamaban, interrupciones en los sermones e incluso amenazas veladas contra su persona. Los libertinos se vanagloriaban de su vida libre y a la vez exigían comulgar sin ser juzgados, a lo cual Calvino se oponía con todas sus fuerzas. Un incidente dramático ejemplifica el choque entre Calvino y los libertinos. En 1553, el consistorio había excomulgado a Philibert Berthelier, un miembro prominente de ese partido, debido a reiterados escándalos de inmoralidad sexual. Como excomulgado, Berthelier tenía prohibido acceder a la Cena del Señor. Sin embargo, logró que el Consejo Civil, donde todavía tenía aliados, anulara la sanción eclesiástica, en un acto de desafío a la autonomía del consistorio. Cuando llegó el siguiente servicio de comunión, Berthelier se presentó en la iglesia de San Pedro dispuesto a tomar la Eucaristía por la fuerza, acompañado incluso, según los relatos, de amigos armados con espadas para respaldarlo. Calvino, al ver la provocación, reaccionó con una valentía que quedó registrada en la historia de la Reforma. Descendió del púlpito y se interpuso personalmente entre la mesa de la comunión y los alborotadores. Alzó la voz y declaró ante la asamblea: «Pueden quebrar estas manos, pueden cortar estos brazos, pueden tomar mi vida, mi sangre es de ustedes, pueden derramarla, pero jamás me forzarán a dar las cosas santas a quien es profano ni a deshonrar la mesa de mi Dios». Ante aquella formidable determinación, Berthelier y sus secuaces se amedrentaron y abandonaron el templo sin lograr su propósito. Este episodio consolidó la autoridad moral de Calvino y dejó claro que no cedería en materia de disciplina sagrada. En medio de estas luchas internas, Ginebra continuaba recibiendo una afluencia de refugiados protestantes de toda Europa. Especial impacto tuvieron los exiliados que llegaron de Francia, Inglaterra y Escocia. La población de la ciudad prácticamente se duplicó, pasando a más de 20.000 habitantes hacia mediados del siglo. Entre ellos, arribó en 1556 el ferviente escocés John Knox, quien se unió al cuerpo pastoral de Ginebra durante unos años. Knox quedó profundamente impresionado por lo que vio y vivió en la urbe calvinista. Describió la iglesia de Ginebra como la más perfecta escuela de Cristo que jamás haya existido sobre la tierra desde los días de los apóstoles.
Participó incluso en un proyecto notable impulsado por Calvino para proveer a los cristianos de habla inglesa de una nueva traducción de la Biblia con notas explicativas. El resultado fue la famosa Biblia de Ginebra de 1560, elaborada por un equipo de eruditos ingleses-escoceses con el apoyo logístico de Calvino. Esta Biblia de estudio, con abundantes anotaciones teológicas, muchas de las cuales reflejaban las enseñanzas de Calvino, se convirtió en la versión preferida de los creyentes reformados en Inglaterra y Escocia durante décadas. Fue, de hecho, la Biblia que los peregrinos puritanos del Mayflower llevaron consigo a América en 1620, lo que muestra la trascendencia internacional de la influencia genevense. En 1553 ocurrió un caso que haría a Juan Calvino célebre y polémico más allá de las fronteras de Ginebra: el proceso y ejecución por herejía de Miguel Servet. Servet era un médico y teólogo español que negaba abiertamente la doctrina tradicional de la Trinidad y que también rechazaba el bautismo infantil, defendiendo que solo los adultos creyentes debían bautizarse. Antes de llegar a Ginebra, Servet había mantenido correspondencia directa con Calvino durante años, enviándole manuscritos en los que criticaba severamente la institución y trataba de convencerle de sus ideas unitaristas. Calvino al principio intentó razonar con él, pero pronto se sintió profundamente ofendido por la actitud de Servet, a quien consideraba obstinado y blasfemo. En una carta a Farel de febrero de 1546, Calvino expresó sin ambajes su ira: «Si Servet viene alguna vez a Ginebra, no saldrá vivo de aquí». Esa dura frase mostraría ser una oscura premonición. Miguel Servet, perseguido tanto por católicos como por protestantes a causa de sus opiniones heréticas, fue arrestado primero en Francia por la Inquisición católica. Logró escapar de prisión en Vienne en 1553 y huía hacia Italia cuando, imprudentemente, decidió detenerse en Ginebra bajo nombre falso. Algunos sugieren que deseaba confrontar en persona a Calvino o quizá unirse subrepticiamente a los enemigos de este en la ciudad. Sea como fuere, el 13 de agosto de 1553, Servet fue reconocido mientras asistía a un sermón de Calvino. No pudo evitar la curiosidad de escuchar al célebre reformador, y fue inmediatamente arrestado por orden del Consejo. Se le inició un juicio público por herejía, con Calvino aportando pruebas de las doctrinas erróneas del español, incluyendo cartas y manuscritos que Servet le había enviado, los mismos que Calvino había derivado tiempo atrás a la Inquisición francesa. El proceso de Servet en Ginebra fue complejo. Calvino testificó extensamente contra él, y si bien no era juez, el tribunal era el consejo civil de la ciudad, su influencia teológica pesó en cada etapa. Para asegurarse de la rectitud de la sentencia, los ginebrinos consultaron la opinión de otras iglesias protestantes suizas. Zúrich, Berna, Basilea y Schaffhausen fueron unánimes en condenar las enseñanzas antitrinitarias de Servet como heréticas. Finalmente, el Consejo de Ginebra dictó la pena capital. El 27 de octubre de 1553, Miguel Servet fue quemado en la hoguera en Champel, a las afueras de Ginebra, junto con copias de sus libros, por los delitos de blasfemia y herejía obstinada. Calvino había solicitado que se le decapitara, un método supuestamente más misericordioso que el fuego, pero no fue escuchado. Así, Servet encontró un final trágico que causó horror en algunos y satisfacción en otros. La muerte de Servet tuvo repercusiones importantes. Fuera de Ginebra, los enemigos del protestantismo aprovecharon el hecho para tachar a Calvino de intolerante, comparándolo con los mismos inquisidores católicos a quienes criticaba. Dentro de la ciudad, sin embargo, la ejecución consolidó aún más el poder de Calvino. Los miembros del Partido Libertino, que curiosamente habían coincidido con Calvino en condenar a Servet, pues también veían en él un elemento subversivo, perdieron apoyo popular tras este episodio. En 1555, una elección municipal renovó el consejo a favor de candidatos cercanos a Calvino. Los líderes libertinos, al verse arrinconados, intentaron un conato de rebelión contra las autoridades. Descubiertos sus planes, muchos huyeron o fueron exiliados. Alguno pagó con su vida su insensata conspiración. Desde entonces,
Calvino emergió como la figura indiscutible en lo religioso y virtualmente en lo político en Ginebra. Durante sus últimos 9 años de vida, 1555-1564, su autoridad ya no sería seriamente desafiada en la ciudad. Ginebra se convertía en un bastión sólido de la Reforma bajo su dirección. Con la paz interna asegurada, Calvino pudo dedicar aún más energías a proyectos de largo aliento. En 1559, coronó uno de sus grandes sueños con la fundación de la Academia de Ginebra, un centro de estudios superiores destinado a la formación de pastores, misioneros y magistrados cristianos. Con el apoyo del Consejo, se nombró a Teodoro de Beza, el más brillante discípulo de Calvino, como rector. La Academia ofrecía enseñanza en humanidades, lenguas bíblicas y teología avanzada. En pocos años, Ginebra se volvió un faro intelectual. Estudiantes de diversos países acudían para sentarse a los pies de Calvino, Beza y otros maestros. Se calcula que para cuando Teodoro de Beza se retiró de la dirección, décadas después, unos 1.600 pastores y evangelistas se habían formado en Ginebra. Estos egresados, llenos del fervor calvinista, irradiaron el evangelio reformado por toda Europa. Ginebra sirvió así como una plataforma de lanzamiento de misiones protestantes. De manera particular, Francia y Escocia recibieron un impulso decisivo. En 1555 apenas existía una iglesia reformada organizada en Francia, pero 7 años más tarde se contaban cerca de 2.000 congregaciones con alrededor de 2 millones de fieles, aproximadamente un 10% de la población francesa, adheridos al calvinismo clandestino. Este extraordinario crecimiento de los llamados hugonotes franceses se debió en buena medida a predicadores enviados desde Ginebra y a la correspondencia animadora de Calvino. De igual modo, en Escocia, John Knox y otros formados en Ginebra liderarían la Reforma Nacional en 1560, estableciendo el presbiterianismo. Mientras tanto, Calvino continuó produciendo incansablemente obras escritas. Publicó comentarios bíblicos de una profundidad y extensión sin precedentes. Comentó prácticamente todos los libros de la Biblia, excepto algunos menores, combinando erudición lingüística, claridad pedagógica y aplicación práctica. También actualizó periódicamente su institución de la religión cristiana. La edición definitiva de 1559, escrita simultáneamente en latín y en francés, alcanzó 4 grandes libros y 80 capítulos, siendo casi una teología sistemática completa. Para entonces, Calvino había pulido el idioma francés de tal manera que se le considera uno de los padres del francés moderno, así como Lutero lo fue del alemán por su traducción bíblica. Además, Calvino redactó liturgias, himnos, tratados polémicos contra católicos romanos, como la respuesta al cardenal Sadoleto en 1539 y contra disidentes, por ejemplo, refutaciones a anabaptistas y a los libertinos espirituales. Su pluma era fértil y combativa. Con justicia puede llamársele un incansable polemista y apologista de la Reforma.